bueno, nuestra experiencia. Muy bien. Entonces, voy a checar acá. Entonces, ¿cómo empezó a desarrollarse esta tecnología 3D? Empezó como modelos de investigación para empresas o para industrias automotriz y aeroespacial. Ellos realizaban querían materializar las ideas que tenían sobre algunos modelos en esas industrias y querían, digamos, ejemplificarlo mediante una imagen ya no en 3D en una pantalla, sino real, ¿no? A escala. Entonces, la primera utilidad que se realizó, que se utilizó la impresión 3D en esto fue básicamente en estas industrias. Después, en los años 80, 90, empezaron los primeros reportes de impresión 3D en medicina, ¿no? Perdón, a los 80, 90 se empezó el desarrollo de esta tecnología y en los años 2000 empezó el tema con la medicina. Entonces, a partir de ahí, el Instituto de Innovación de Manufacturización Nacional Editiva agregó, o sea, se creó, ¿no? También la Sociedad de Ingenieros de Manufacturización también se creó, y el RESNA, que es la Sociedad de Radiología de Norteamérica, que es, digamos, una de las sociedades más importantes en el tema de radiología, ¿ya? Hace un par de años se creó el grupo de interés en impresión 3D. Por lo tanto, la imagen en 3D que se utiliza para el área médica cada vez está siendo más relevante. Es más, si uno ve las publicaciones en medicina hasta el año 2000, aproximadamente 2005, entre los últimos 5 años hasta la actualidad, más o menos se ha duplicado la cantidad de publicaciones con respecto a lo que es impresión 3D en el ámbito de la medicina. Últimamente, en los últimos 3 años, la publicación en lo que es impresión 3D ha sido increíblemente alta, ¿no? Cada vez está de más uso. Otras especialidades, sobre todo las quirúrgicas, se interesan más por el tema de la impresión 3D y por eso es que hay más producción científica. A ver, un segundo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos, no? ¿Cuál es el proceso de una impresión 3D? La impresión 3D es básicamente la suma de varios procesos de fabricación, ¿no? Desde una imagen virtual y mediante proceso de formación o de laminación aditiva, ¿no? Se hace una imagen que es digital en una imagen sólida tridimensional, ¿ya? Yo les voy a explicar después cuál es el proceso específico de cómo crear una imagen en 3D, ¿no? Pero en la parte médica, esa es la parte operativa, digamos, pero en la parte médica, lo que nosotros utilizamos para poder hacer estos procesos, esta impresión 3D, primero es seleccionar. Seleccionamos, seleccionamos el área anatómica que nosotros queremos imprimir. Después desarrollamos la geometría 3D de las imágenes que tenemos disponibles, ya sea, por ejemplo, tomografía o resonancia. Ustedes sabrán que la tomografía y la resonancia van a captar imágenes de nuestro cuerpo de forma anatómicamente perfecta, ¿no? Y una escala de 1 a 1. Entonces, lo que nosotros vemos en las imágenes es una escala 1 a 1 con la imagen, con el órgano sólido real, ¿no? Después de que nosotros cogemos la geometría 3D de las tomografías que tenemos, o de la resonancia también, lo optimizamos este archivo, porque ya es un archivo, ¿no? Para impresión física en 3D. Ya se hace una serie de editajes, se hace una serie de correcciones para la impresión. Entonces, de alguna forma se optimiza este archivo. Después se adecúa la impresora y los materiales con lo que nosotros queremos imprimir y se hace el proceso de laminado. El proceso de laminado, como les mencioné hace un momento, es la tecnología aditiva que por láminas, por cada capa, se hace una impresión,
después se sigue una capa superior y una capa superior y una capa superior, y al final tenemos un conglomerado de capas de láminas que van a estar construidas de forma en el eje Z, digamos, o sea, crece verticalmente y vamos a tener una imagen en 3D. Como les mencioné, estas imágenes son reales en relación al paciente. Todas las imágenes que conseguimos son de tamaño real. Uno puede también hacerlo a escala, ¿no? Ya con los diferentes programas que manejamos, pero lo ideal es que sea de tamaño real. Estas son las impresoras que hay en, bueno, las que más se usan, ¿no? Voy a dejarlo acá. Ok. Estas son las impresoras. Creo que voy a poner acá mi puntero. Esta es una impresora de filamento, es la que tenemos en el hospital, bueno, con la que empezamos en el hospital. Esa es una impresora de filamento que es de PLA. El PLA es un tipo de plástico derivado del maíz, parcialmente biodegradable, con algunas sustancias químicas, y esta es una impresora de resina. La resina, como saben, es un material diferente, no es un plástico, ¿no? Los procesos de impresión de cada uno son diferentes, los costos son diferentes y las características del objetivo que tenemos al final también son diferentes. Esto es un plástico, así que como un plástico se puede romper, se puede quemar. Este de aquí es una resina, tiene mayor resistencia al calor y hay algunos tipos de resina que son blandas como los que se utilizan, como utilizamos nosotros aquí en el instituto para hacer corazones, malformaciones congénitas. Entonces el cirujano necesita una impresión 3D de un corazón y necesita hacerle puntadas, cortes al corazón para poder planificar su cirugía. En un plástico no lo puede hacer. En cambio, en una resina blanda sí lo puede hacer. Muy bien, entonces, ¿cuál es el proceso, no? Como ya mencioné, son 5 pasos en realidad, ¿no? Es adquirir la imagen, buscar el objetivo que queremos, hacer la segmentación, que es una palabra nueva en esta charla. La segmentación es la adquisición o la separación del objetivo que queremos pintar o queremos imprimir. Queremos imprimir hueso, entonces vamos a pintar el hueso y vamos a delimitar el hueso de las otras partes que no queremos. Y eso vamos a cogerlo, ¿no? Optimización del archivo, vamos a editarlo, vamos a cortarlo, vamos a pulirlo y después vamos a ver qué impresora es la más conveniente para poder hacer para tener el objetivo final de esta impresión y al final quedamos con una validación, ¿no? Nosotros, como ya menciono acá, es la comunicación con los médicos asistentes de otras especialidades. Es súper importante. Todo empieza con una pregunta, o sea, todo cirujano, todo médico asistente tiene una necesidad de esta impresión y bajo esa necesidad de impresión necesita que esta pieza tenga este tamaño, que comprenda esta cosa, que se la pueda cortar acá, se la pueda cortar allá, para que su fin sea real, ¿no? Sea aprovechable. Y por eso es que nosotros siempre estamos conversando con las otras especialidades para ver cuál sería la mejor impresión 3D que le vamos a poder ofrecer. Y les digo eso porque el proceso de impresión 3D es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo desde el diseño y sobre todo la impresión. Un diseño puede tomar aproximadamente 1 hora, quizás en los casos más simples, o media hora, 40 minutos, pero hay diseños que son mucho más complejos y que requieren ya un editaje mayor. Y la impresión siempre es larga, ¿no? Las impresiones más cortas son las de 7, 8 horas, imagínense. Entonces, este es un resumen de una segmentación. Este es un video que les voy a pasar, ojalá lo puedan ver bien. Esta es una malformación cardíaca, ¿ya? Y en esta parte vemos la parte de segmentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pintamos con amarillo la parte que es relevante para nosotros, que es la del contraste. Esa es una tomografía con contraste, en donde el contraste, voy a parar el video, no sé si se podrá parar el video. Ya, no se puede. El contraste va por dentro de las venas, en las arterias, ¿no? Y va a ir dentro del corazón. Nosotros vamos a pintar el corazón, la parte de las arterias, y vamos a ver lo que queremos imprimir, ¿no? Aquí hay una parte importante que es la parte relevante del radiólogo. Nosotros, por ejemplo,
hacemos esto para el programa hace su trabajo muy bien, pero nosotros tenemos que ver que lo que está haciendo el programa es correcto. El programa no es perfecto y tenemos que hacer varias correcciones a veces. Tenemos que ver que todo lo que estamos viendo en, en la tomografía y que se está pintando sea real, ¿no? Muy bien. Ahorita estamos viendo en la parte de editaje, donde nosotros cortamos, vemos las partes que no necesitamos para la impresión, hacemos lo colocamos, ponemos soportes, porque es una impresión 3D que va a ir desde abajo, desde la base hasta arriba, y necesita una base para poder imprimir. No se puede imprimir en el aire, ¿no? Este es un programa relativamente simple, nos ha tomado bastante tiempo también hacer todo este proceso de aprendizaje, pero ya es bastante simple de utilizar. Y ese es el resultado, ¿no? Ese es el proceso de laminación o slice, que es un programa específico para la impresora. La impresora, en base a los datos que nosotros vamos a dar en esta base de acá, vamos a tener, vamos a dar las órdenes y los pormenores a la impresora para que haga un trabajo ideal. Como ustedes pueden ver, que fue la última parte, ¿no? La impresión 3D va desde la base hasta la parte superior, ¿no? Hasta acá. Y en este caso, que es un corazón pequeño, ¿ya? Vamos a utilizar aproximadamente 7 horas y 13 minutos, imagínense. Si nosotros hacemos digamos, una calibración mal o un soporte mal, se cae la impresión 3D y tenemos 7 horas perdidas. Y lo que tenemos al final es esta imagen de acá. Esta es una imagen de una impresión 3D del corazón. No es verdaderamente esta imagen. Lo que estamos viendo acá son las arterias y las venas que van por dentro, ¿no? Por ejemplo, esta es la vena cava, ¿no? Esta es la aorta con sus ramas, ¿no? Esta es la subclavia y aquí sale la pulmonar. Esta es la parte que sale de la orejuela, del ventrículo derecho. Estos que están viendo por acá son las cavidades, son el contraste que está dentro de los ventrículos, ¿no? Y es lo que tenemos como resultado. En este caso particular, en los pacientes con malformaciones cardíacas, hacemos una impresión 3D aparte, que es una capa superficial a esto para poder simular las paredes del corazón. Cosa que si uno hace un corte transversal a la punta del corazón, podemos ver ambos ventrículos, por ejemplo, ¿no? Por dentro. Entonces, ¿cuál es el rol de la impresión 3D? ¿Por qué es importante? Porque se puede hacer un planeamiento quirúrgico para los pacientes, ¿no? Específico para cada uno. Con ello, se pretende que en una impresión 3D tenemos una imagen ya hecha del paciente, por lo tanto, el cirujano va a tener menos tiempo, va a utilizar menos tiempo en reconocimiento de la malformación, de reconocimiento quirúrgico, ¿no? Y con ello, con esa disminución de tiempo en sala de operaciones, se presume que puede haber disminución de complicaciones, puede haber reducción de días postquirúrgicos, disminución de la frecuencia de reintervención y por ende un menor costo a la salud o de salud, ¿no? Al Estado también. Uno de los reportes en China, que en China tienen bastante experiencia, sobre todo en impresión 3D, se vio que en pacientes, en médicos que están en training para, para reparaciones de CIB, que son las comunicaciones interventriculares, se disminuyó significativamente el tiempo en sus procedimientos en comparación con las personas o los médicos residentes que no utilizaron impresión 3D. Si se habrán dado cuenta, en esta parte de acá yo mencioné que se presume que hay una disminución del tiempo. ¿Y por qué se presume? Porque los estudios en relación al beneficio el riesgo, o sea, con la disminución del tiempo, con las impresiones 3D en comparación que sin ellas, son estudios que están actualmente en desarrollo. De hecho, hay todavía pocas publicaciones sobre el tema y acá en el instituto estamos corriendo 3. Entonces, son datos que seguramente dentro de los pocos próximos meses se va a dar como ya una aseveración, ¿no?
¿Qué otras utilidades tenemos para la impresión 3D? Personalizar herramientas quirúrgicas o prótesis, por ejemplo. Esta es una impresión 3D en ese material de resina que les comenté. Esta es una oreja de un niño que tiene una malformación congénita que se llama Golden Hair. Golden Hair es una malformación congénita que se da por una hipoplasia en una hemicara. Una hemicara es más pequeña que la otra y usualmente no tiene oreja. Entonces, por fines estéticos, lo que se hizo fue imprimir, coger la oreja del otro lado y por tomografía se hace la imagen en espejo, se imprime y tenemos esta imagen acá que es una oreja similar a la del otro lado, no es exactamente igual, que tiene una contextura de cartílago porque es una resina blanda y que se puede utilizar eventualmente como una prótesis, sobre todo estética, ¿no? Porque no tienen conducto auditivo, no tienen problemas en oído interno, entonces básicamente es estética. Una niña de 14, 15 años puede ser bastante relevante, ¿no? ¿Qué otra utilidad tenemos con la impresión 3D? Mejorar la educación médica, incrementa el desempeño y fomenta el rápido aprendizaje de médicos, residentes, ¿no? Y con el personal médico también que trabaja en el área donde uno está con estos pacientes, ¿no? En universidades en otros países se utiliza la impresión 3D para poder hacer prácticas de malformaciones congénitas que, por ejemplo, cardíacas, que no son frecuentes en su país. Entonces, ¿de dónde sacan la experiencia de esos residentes nuevos de cirugía cardíaca, por ejemplo, cuando no tienen pacientes para operar, ¿no? Entonces, la impresión 3D, pues, ayuda bastante en esos casos. Y una de las causas o una de las cosas más importantes con impresión 3D es la educación al paciente y en este caso, bueno, en nuestro caso en el hospital, en los padres. Entonces, explicarle al papá que su hijo tiene una malformación congénita en la carita y que se le va a operar, es mucho más difícil explicarle en una imagen en 3D en una pantalla que si lo ve en la mano y lo tiene en la mano y dice, ¿sabes qué? Si por acá es más pequeño, es más grande, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, el papá termina con una idea mucho más clara de lo que tiene su pequeño. Y con eso hay una adherencia más fuerte con el tratamiento. Ustedes van a aprender después que la adherencia al tratamiento es fundamental en pediatría, sobre todo con los padres, ¿no? ¿Qué áreas suelen utilizar la impresión 3D hasta ahora? Pues cirugía cardiotorácica, me he escuchado hablar varias veces sobre el tema, cardiología, gastro, neurocirugía. De hecho, una de las primeras impresiones que hicimos en el hospital fue con neurocirugía, cirugía maxilofacial, oftalmología, cirugía plástica, traumatología. Ahorita estamos haciendo muchas impresiones con traumatología, que son cirugías experimentales en donde la impresión 3D cumple un rol fundamental. Entonces, es un área que en radiología es súper importante y que tiene pues para mucho más, ¿no? Por ejemplo, algunos casos que tenemos, ¿no? Este es un paciente, esta es una tomografía, ¿ya? Este es uno de los programas que utilizamos, ¿no? En donde hacemos la parte de segmentación. Este es un paciente con un nasoangiofibroma, que es un tumor de la vía nasal, digamos, que es agresiva, es penetrante. Todo lo que estamos viendo aquí en rojito es el tumor. Y ven cómo se expande, cómo se mete en el hueso, ¿no? Cómo se mete en los espacios musculares. Es muy agresivo. Entonces, en este caso, fue una impresión 3D que ayudó bastante en la cirugía, ¿no? Y esta es la imagen, la reconstrucción 3D que podemos tener en base a lo que estamos nosotros experimentando. Recalco, ¿por qué es importante que radiología, en este caso, sea un tema vital en la impresión 3D? Porque nosotros reconocemos el tumor, vemos cuáles son los límites del tumor y no confundimos el tumor con otra cosa. No, imagínense, estamos pintando el tumor y cogemos una arteria o cogemos un músculo que no es parte del tumor, entonces ahí ya empiezan los errores, ¿no? Siempre en el equipo tiene que haber, pues, siempre el asistente que necesita la impresión 3D, el radiólogo
que es quien ejecuta la función de supervisión y de segmentación, que es lo más importante, y siempre se recomienda un ingeniero biomédico que en los casos difíciles también nos ayuda bastante para poder hacer algunas impresiones, ¿no? Que ve, digamos, la parte más operativa, más técnica de la impresión, no tanto la parte médica ni de imágenes, sino la parte más en relación a la impresión o en algunos casos cuando necesitamos algunos procesos específicos para imprimir, por ejemplo, resistencia, queremos hacer un pilón para una paciente, estamos haciendo ahorita un pilón para una paciente con amputación en la pierna izquierda y queremos hacerle un pilón, ¿no? Ese pilón necesita una presión y una fuerza que dé resistencia, ¿no? Adecuada para el peso y la talla de la niña. Entonces, una impresión 3D así simple no nos va a ayudar. Tiene que tener un grado de resistencia, ¿no? Y de forma que nos asegure que va a ser funcional y que no se va a romper, ¿no? Entonces, en base a este caso, ese fue el modelo que hicimos, ¿no? Uno de los primeros casos, en realidad, fue bastante burdo esta imagen, y este es el tumorcito, ¿no? Y este, digamos, es la carita, y le hemos cortado, pues, ¿no? Hemos hecho un corte coronal, digamos, ¿no? Hemos separado la carita hacia adelante y la parte de atrás hacia atrás, y lo que tenemos es esto. Ese es el espacio donde estaba el tumor acá. Hemos separado, hemos cortado la carita en así, ¿no? Y vemos aquí cómo el tumor encaja en ese espacio. Entonces, digamos que nos ayuda de gran forma cómo poder encajar este tumor y cuál es su relación con las otras partes óseas. Esta es otra paciente con una espondilitis tuberculosa. Espondilitis tuberculosa, como sabrán, es una lesión que suele lesionar cuerpos vertebrales y genera esta lesión en giba, sobre todo en la región dorsal, ¿no? Entonces, se utiliza la impresión 3D en este caso porque son pacientes muy pequeños y a esos pacientes se les va a colocar un expansor, que es un espacio, una pieza que se coloca aquí entre los cuerpos vertebrales y que va a simular un cuerpo vertebral, ¿no? Y para eso, para que tenga firmeza, se colocan unos tornillos transpediculares, ¿ya? Por acá. Pero como son pequeñitos y son niños, no hay precisión, digamos, son pedículos, porque son tornillos transpediculares, son pedículos muy pequeñitos y necesita uno una experiencia previa para no pasar ese tornillito al canal medular. Imagínense una lesión medular en un espacio muy pequeñito, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras cirugías, de las primeras impresiones que también hicimos, en donde los neurocirujanos utilizaron esta impresión 3D para practicar hacer agujeritos en los pedículos y poder tener mayor experiencia al momento de entrar a a sala de operaciones, ¿no? Este es el caso, ¿no? Este es el pacientito que se operó y ese es el proceso, ¿no? Y este es el equipo de neurocirujanos con quienes trabajamos, ¿no? Acá en el instituto, bueno, son uno de ellos, ¿no? Porque son varios grupos, varios equipos de neurocirugía. Este es otro paciente, una fractura de la apófisis odontoides, ¿se acuerdan? Apófisis odontoides, ¿sí? Está separado, esta apófisis odontoides, y de igual forma, este es un pacientito muy pequeñito, me parece que tenían 3 meses, y sus cuerpos vertebrales eran muy pequeñitos. Entonces, tener la precisión para poder colocar esos tornillos de forma correcta, sin tener este, eh, problemas o desviaciones, es algo muy importante, ¿no? Entonces, la impresión 3D nos va a ayudar, digamos, para poder tener esta imagen y a lo que se está atendiendo, ¿no? Este médico, este cirujano, neurocirujano. Muy bien. Otras cosas que vemos son malformaciones congénitas. Por ejemplo, este es un drenaje venoso anómalo que se ve relativamente bien por la reconstrucción 3D, por la tomografía. Esta es una imagen en tomografía en donde se ve que hay contraste, ¿no? Pasa por el contraste. Este es digamos, ¿cómo lo puedo decir? Un reformateo de la tomografía especial que nos permite sumar varias capas a la vez y poder ver varios planos a la vez. Entonces, nos permite de alguna forma poder ver. Estas venas son venas, ¿no? Estas venas deberían drenar en la aurícula
izquierda. Sin embargo, vemos que está drenando hacia, hacia una vena cava superior, que en este caso tiene dos venas cava superiores, dos, aquí están, dos venas cava superiores, que es posible, ¿no? Y la vena cava superior del lado izquierdo, recuerden que este lado es izquierdo y este lado es derecho, la vena cava superior del lado izquierdo está muy dilatada porque está recibiendo toda la sangre de ambos pulmones. Entonces, por tomografía se ve bien, ¿no? Se ve por acá, aquí está la arteria, aquí está la otra arteria, y debajo de la arteria se está viendo el drenaje que, digamos, con un poco de imaginación, llega hacia la vena. Este es vena ácigos, esta es aorta descendente que está al costadito, ¿no? Pero la impresión 3D incluso nos permite cortar para poder ver que verdaderamente está llegando esta vena hacia la vena ácigos, perdón, hacia la vena cava superior. Es un caso que se está reportando actualmente, también como un reporte de caso que estamos utilizando impresión 3D para esto, ¿no? Este es otro caso, por ejemplo, de impresión 3D en donde un pequeñito vino con un antecedente ya de años de una fractura en región frontal. Esta es la reconstrucción 3D de la tomografía, ¿no? Y lo que nosotros hicimos, bueno, lo que querían los médicos, en este caso los neurocirujanos, este es otro equipo de neurocirugía, lo que querían los neurocirujanos era crear un huesito con una masa, se llama cemento óseo, para poder tapar este huequito, ¿ya? Porque, digamos, entre esto, o sea, entre la piel y el cerebro no hay nada, es un hueco. Entonces necesita un tipo de protección para que el cerebro no esté expuesto, solo con piel. Entonces, lo que se hizo fue imprimir el defecto, imprimir solamente el hueso frontal, parte del hueso frontal, y crear, o sea, recrear el defecto. En base al defecto, lo que hicimos nosotros fue crear la tapa, ¿no? Por edición, hacemos la tapita de esto de acá, y como la tapita es una tapa de plástico, ¿no? Esa tapita tiene la curvatura ideal y el grosor ideal para para que tenga una buena resistencia y una buena curvatura y que no quede la frente plana, ¿no? Sino que quede curvadita como debería ser. Entonces, creamos la tapita, que debería ser anatómicamente parecido, ¿no? Pero como es eso igual es un plástico, no le podemos poner un plástico debajo de la piel. Lo que se hace es crear un molde para la tapa, ¿no? Una cobertura a la tapa. Y esa cobertura de la tapa es esta de acá, ¿no? En esta cobertura de tapa, lo que hicieron los neurocirujanos fue colocarle el cemento óseo que finalmente va a llegar a la zona donde tiene que estar y, y van a completar la cirugía. Y este es un caso que apareció hace, digamos, hace 3 semanas, 4 semanas, de una malformación congénita. Este es el hueso, este es el atlas, este es S1, este es el axis, y acá, como ven, esta es la parte posterior, estamos viendo la columna en la parte posterior. Hay una malformación congénita en donde en lugar de fusionarse con la otra parte de la parte posterior del arco C1, se ha hecho como que una malformación y se ha hecho una fusión con la base del occipital. Entonces, un pequeño tenía 7 meses, 8 meses de edad, normal, vivía normal, y de repente se cae. Se cae de su cama, se golpea el cuellito y de repente tiene una hemiparesia del lado derecho, ¿ya? Acuérdense que este es el lado derecho. Entonces, hay una hemiparesia en mi cuerpo derecho, ¿no? Pierde fuerza de un momento a otro y, como saben, en el Perú lo llevan a su hospital regional, el regional lo mandan a otro hospital central del norte y de ahí recién nos lo traen aquí al instituto, se le hace la tomografía y se le encuentra esto, ¿no? Que esa es una articulación, una articulación anómala, ¿no? Con la base del cráneo y como se puede ver, se está metiendo en el canal medular, se está metiendo en el canal medular, ¿no? Debería ser de esta forma, abierto y aquí en medio está pasando la médula, ¿ya? Y en este caso no, con esta malformación congénita, se está metiendo en el canal medular y
Por tomografía, bueno, si bien habían signos, o sea, habían indicios que había lesión medular, se hizo la resonancia. En la resonancia es una imagen que es ponderada en T2, un volumétrico en balance, que es una secuencia especial muy finita para poder ver eh, sustancias muy específicos. En este caso, todo lo que están viendo ustedes de blanquito, ya en resonancia, en T2, es agua, es en este caso líquido cefalorraquídeo, que estamos viendo el cerebelo, y aquí estamos viendo la médula espinal. La médula espinal debería ser homogénea, de una misma intensidad, pero aquí estamos viendo dos foquitos, ¿no? Blanquitos, que están aquí acostaditos en mi puntero, que sugieren una lesión de aspecto quístico a ese nivel. Esta es una imagen axial o media oblicua para poder mejorar la imagen de este impacto. Esta es una imagen en coronal en donde se ve que esta malformación se está metiendo justo en el canal medular, ¿no? Y está empujando a la médula y le está produciendo esta lesión. Estas dos imágenes son en T2 volumétrico en balance, en nuestro resonador. Esta es una imagen sagital, ¿no? Corte sagital en T2, que igual, similar a este estudio, el líquido cefalorraquídeo es de color blanco. Y vemos acá la misma imagen que estamos viendo acá, ¿no? Como estrecha el canal medular y se ve aquí unas lesiones quísticas. Por esta razón, y así que está hacia el lado derecho del paciente, ¿no? Es que esta lesión está lesionando, esta prominencia está lesionando la lesión en la médula espinal y está causando toda esa cineparesia derecha. Esta es la reconstrucción 3D, ¿no? De este paciente en forma digital, ¿no? Y después de la reconstrucción 3D, lo que hicimos fue imprimirlo para que los neurocirujanos tuvieran pues una imagen más clara de cómo abordar esta cirugía, ¿no? Porque está en canal medular. Más o menos ocupaba un 30% del canal medular, imagínense. Después, sobre que esté en inglés, porque esa fue una presentación que utilizamos hace la semana pasada nomás, en un concurso de casos de reportes de casos de radiología, de la cual sí llegamos a tener un premio, ¿no? Sobre todo por la impresión 3D, que no fue un tema que, digamos, fuimos los únicos que utilizamos impresión 3D en los reportes de casos en esta competencia. Y después de la cirugía, el pequeñito recuperó su fuerza del lado derecho con una leve paresia residual en la mano derecha, ¿no? Esta es la imagen digital de la impresión 3D, donde se puede ver incluso acá, ¿no? Cómo está estenosando el canal, y acá también se puede ver cómo se comunica con la base del occipital, ¿no? Caso rarísimo, en realidad, no hay reportes, hay algunos casos similares como asimilación atlantoaxial o atlanto-occipital, pero no llega a ser una definición como tal, por eso lo estamos reportando. Esta es la imagen, la comparación de la imagen digital obtenida por la tomografía. Esta es la imagen que nosotros hacemos por la reconstrucción 3D digital, y esta es la impresión 3D ya real, ¿no? La que tenemos acá en el instituto, la que ve el neurocirujano, lo ve, lo voltea, lo pone de cabeza, así, 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 lo corta, incluso lo puede romper y ver cómo va a quedar, ¿no? Y ese es un pequeño video cómo hicimos la impresión 3D en este caso, a diferencia de lo que queremos ver en el caso anterior. Aquí queremos imprimir huesos, así que vamos a dibujar todo lo que es huesito, y todo lo que no queremos imprimir, en este caso lo estoy pintando de color azul. Entonces, la computadora lo que hace es, en base a patrones que yo estoy dando en la computadora, lo que hace es extender, y lo que hago yo después que la computadora lo extiende es corregir, ¿no? Hago un control de calidad de lo que estoy viendo es real, ¿no? Y después me paso al programa para hacer el editaje, y que, bueno, yo no quiero el resto del occipital, yo no quiero la parte del maxilar, no quiero la parte distal de la columna, me interesa la parte que es real, la que necesitamos imprimir, ¿no? Y es lo que tenemos nosotros al final, ¿no? Y este es el proceso de laminación que tenemos.
¿no? Es como ustedes pueden ver acá, hay soportes, porque es importante que tenga soportes, si no la impresión se nos cae. Y lo que va a hacer ahorita es ver cómo es el proceso, ¿no? Desde abajo hacia arriba por capas. Y esto es esta impresión, que a pesar que es un niño pequeño, imagínense, son 11 horas con 18 minutos de impresión. Y este es el resultado. Entonces, la imagen previa, esta es la imagen postquirúrgica, esta es la reconstrucción, ¿no? Ya se liberó el canal medular, ¿no? Y así es como queda el huesito postquirúrgico en la reconstrucción 3D hecha por la tomografía, por el equipo de tomografía. Y bueno, nosotros tenemos cerca de más de un año en impresión 3D desde el 2019. Otros institutos como el INEN empezaron también haciendo impresión 3D para patologías oncológicas, sobre todo. No sé si estarán haciendo hasta en la actualidad. Yo sé que estuvieron haciendo también, pero no sé de más. Pero esta imagen es muy importante y es una de las más importantes porque en base a errores o en base a desaciertos, a experiencias o a malas experiencias es lo que hasta ahora hemos construido, ¿no? Siempre hay errores, nada es escrito todavía en impresión 3D, se está escribiendo la teoría conforme se va avanzando esto en radiología, siempre con colaboración de amigos extranjeros que nos han ayudado un montón, desde España, desde Uruguay, ¿no? Brasil, ahorita estamos trabajando juntos con un programa en Brasil que tiene muchos años en impresión 3D, sobre todo en prótesis, ¿no? Para pacientes oncológicos que hayan perdido mandíbula, por ejemplo, ¿no? O hayan perdido una hemicara, se le hace reconstrucciones en 3D con otros materiales, y con ellos estamos trabajando y cada vez la experiencia es mejor porque llega, pues, imprimimos el estudio, hacemos una impresión que dura 12 horas, nos vamos en la noche de un día y venimos el día siguiente en la mañana y lo que encontramos es esto, ¿no? Eh, Siempre es la motivación de no dejar el tema ahí, para siempre mejorar, siempre hay errores y aprender en base a sus errores es lo más importante. Y bueno, ese es el equipo con el que trabajamos aquí en el instituto. Que estoy yo, es mi jefe, mi otro jefe, un colega tecnólogo con quien también trabajamos, la primera impresora con la que estuvimos trabajando y después conseguimos una más porque se hizo un momento que no había mucha demanda y no teníamos impresora. A veces con una impresora estábamos un fin de semana imprimiendo un cráneo que demoraba 30 horas en imprimir y nos pedían un facial que demoraba 18 horas más para imprimir. Necesitamos una impresora más. Entonces, nada, es mi equipo con el que estoy trabajando aquí en el Hospital El Niño de San Borja y bueno, es lo que quería presentarles. Si tienen alguna pregunta, estoy encantado de responder. Sí, pueden escribir sus preguntas al chat. Bueno, doctor, parece que no hay preguntas. Gracias por No hay la problema. ponencia del día de hoy. No hay de qué. Espero que les haya gustado. A ver, hay una pregunta acá. Ah, es una buena pregunta. Hay que ver, Abigail está preguntando cuánto sería el costeo o el costo de impresión aproximadamente por paciente. Como han visto, ustedes si han estado atentos, la impresión 3D más o menos utiliza 50 gramos, dependiendo de lo que queramos imprimir. Los rollos son de aproximadamente 1 kilo. El rollo de impresión, el rollo de filamento que utilizamos es muy barato. Es 70 soles, digamos. El tema no es por el costo de impresión de insumos, porque es lo más barato, pero el tema es costo de tiempos, ¿no? Porque necesitamos tiempo para poder hacer el diseño. Si necesitamos hacer algo más
complejo como hacer una prótesis o hacer algo que se debe utilizar en cirugía, necesita mucho más tiempo y eso, ¿no? Este, costo de tiempo, sobre todo costo de impresión, en tiempo de impresión, este, no podría decirles cuánto es el costo de tiempo, ¿no? Porque en realidad cada uno valora su tiempo. Pero sí, en costos materiales es es muy, muy barato en realidad, ¿no? Eh, Tampoco es algo que se tenga que hacer a todos los pacientes, ¿no? No todos los pacientes que ingresan al instituto van a tener su impresión 3D gratuita, ¿no? Sino que se utiliza para cosas verdaderamente importantes. A ver, respecto al reemplazo de hueso con cemento óseo, tendría que ser reemplazado con una próxima cirugía. Ya, el cemento óseo es una técnica que utilizan los neurocirujanos para poder o sea, tapar los espacios en donde no hay hueso después de una craniotomía. Normalmente este cemento óseo se deja ahí conforme si el bebé crece o hay que remodelar, seguramente se hace. Normalmente se fija bien al hueso y el hueso crece incluso al espacio. Entonces, no debería, ¿no? En algunos casos, en algunos casos sí se hace una nueva aplicación del cemento óseo o en los casos es donde el cemento óseo es defectuoso también, ¿no? En esos casos sí, o sea, lo que se hace con la impresión 3D es que el cemento óseo que se vaya a crear no sea el más perfecto posible para el espacio que tienes como defecto. Porque los neurocirujanos lo hacen de forma regular y lo hacen muy bien, pero a veces tienes que crear el espacio, tienes que crear el defecto óseo en un tiempo determinado y tienes que tenerlo con un grosor determinado y una curvatura determinada para que sea perfecto, y aún así no lo es. Entonces, lo que se pretende con esos modelos de impresión 3D para este fin es que mediante un molde tengas el mejor modelo posible, ¿no? Para tu defecto, porque estas impresiones se hacen en base al defecto perfecto en relación a tu paciente, ¿no? Entonces, reduce tu tiempo de cirugía y mejora la precisión del cemento óseo. Contraindicación, no entiendo tu pregunta para contraindicación. Eh, ok. Eh, Nosotros hasta ahorita, o sea, hay buena pregunta, de repente ya cogí tu interés, o sea, o tu sentido de la pregunta. La impresión 3D ahorita en el instituto y a nivel internacional, el que más se utiliza es por material de PLA, que es un plástico, como ya les mencioné. Este material no es biocompatible. Entonces, si no, yo le hubiera creado la tapita del cráneo y se la ponemos, pero no, va a ser reacción alérgica. Hay impresoras 3D que imprimen con material biocompatible, para empezar. Hay impresoras 3D que imprimen en titanio o imprimen en metales que son aprobados por FDA para poder colocar como implantes, que es lo que está haciendo Brasil, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, no. Y como no podemos utilizar el plástico para hacer una prótesis, utilizamos el plástico para hacer un molde para algo que sí puede ser utilizado como prótesis. A ver, Alexandra pregunta, ¿hay algunos estudios sobre impresión? Sí, hay impresión, cada vez más está el tema de impresión de células, ¿no? Es un tema que también está en tema de investigación. Nosotros tenemos una visión de eso, ¿no? De hecho, se ha formado un comité hace como un año sobre todo lo que es tecnología e impresión 3D. Y uno de los acápites es impresión de células y de órganos, pero es un tema que a nivel nacional está en pañales. Este, a nivel internacional sí hay algunos ensayos, ¿no? No es difícil de buscar, este, pero todavía estamos en ensayos. No creo que haya todavía algo real, ¿no? Que sea funcional y que haya sido plenamente aprobado. Nicole Palomino pregunta,
¿Cuál es la selección de los pacientes a quienes hacen impresión? ¿Es por tiempo, por gravedad? Muy buena pregunta. Como mencioné, no todos los pacientes que ingresan al instituto reciben su impresión 3D. El Hospital del Niño es un instituto de referencia para malformaciones congénitas cardíacas, por ejemplo. ¿Ya? Casi todas las malformaciones cardíacas llegan aquí al instituto y tenemos una casuística pues altísima de pacientes con malformaciones cardíacas, pero no todos ellos pasan por impresión 3D, ¿no? De hecho, estamos corriendo ahorita un trabajo de investigación para tetralogía de Fallot, que es una de las más frecuentes que vemos acá, pero otra patología que es doble salida del ventrículo derecho, que es otra anomalía cardíaca, donde sí la anatomía es a veces muy aberrante, muy diferente a la normal. Entonces, en esos casos sí se necesita una impresión 3D, pero quien decide quién necesita la impresión 3D es el médico que ve a su paciente. Nosotros como radiólogos no, no decidimos quién requiere la impresión 3D, si no es el médico asistente, cirujano o clínico quien decide tener esta impresión 3D porque le va a ayudar a que la cirugía sea más rápida, le va a ayudar a un enfoque diferente de la cirugía, le va a ayudar a que tenga una mejor comunicación con su papá, le va a ayudar para fines educacionales con sus residentes en su especialidad, por ejemplo. Entonces, ellos son los que deciden qué es. De hecho, tengo una impresión ahorita. Este es un pacientito, no sé si lo logran ver, acá está. Es un pacientito con una malformación, un tumorcito, ¿no? No sé si lo logran ver, es un pequeñito de unos 3 meses más o menos, y lo que están viendo en rojito es una lengua, que este es un linfangioma microquístico, que es un tumor que creció debajo de la lengua, ¿no? Y que se salía, prácticamente la lengua estaba por fuera de la boca. Este pacientito no se utilizó para fines quirúrgicos porque digamos que fue una cirugía un poco más rápida, ¿no? Eh, las cirugías que son de emergencia no van a precisar una impresión 3D porque el proceso de 3D demora días, desde que se hace la solicitud hasta que tenemos la impresión 3D física, pueden pasar 5 o 7 días. Entonces no se espera, para una emergencia no es así. Para cirugías programadas, sí, es muy útil. En este caso, el niñito se operó sin la impresión 3D y este casito en particular es para, no sé si se logra ver bien, creo que se logra ver bien, ¿no? Es para fines educacionales, tanto para los padres que ya se regresaron a su tierra, que era Cajamarca, creo que era, y con una idea clara de lo que tuvo su hijo y lo que es como hasta ahorita, porque el pequeño mejoró tremendamente, y el doctor que lo solicitó para sus clases con sus residentes de cirugía de maxilofacial, de cabeza y cuello, perdón. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Misael y el equipo organizador por la invitación. Cualquier cosa me pueden escribir o si tienen alguna duda, ahí está mi correo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor, por la clase y por la participación en el curso. Gracias.